Hola a todos y bienvenidos a TeamWorks, el podcast. Soy Esther y seré tu guía en este viaje hacia la inclusión laboral. En cada episodio exploraremos el mundo de la neurodiversidad en el trabajo con historias inspiradoras de personas neurodivergentes, empresarios innovadores y expertos en recursos humanos e inclusión. Nuestro objetivo es educar, inspirar y demostrar que un entorno laboral inclusivo es posible y beneficioso para todos. Si te interesa la diversidad y quieres aprender a hacer tu lugar de trabajo más inclusivo, este es tu podcast. Gracias por unirte a nosotros. ¡Comencemos! Bienvenidos a un nuevo episodio de TeamWorks, el podcast, donde exploramos la neurodiversidad y el empleo. Hoy tenemos el honor de contar con Yana Comadram, una destacada trabajadora social, orientadora laboral y además autista, TDAH y altas capacidades. En Twitter la podéis encontrar como Neurointensa. Yana ha trabajado en diferentes entidades y programas específicos para personas con problemas de salud mental y discapacidad, tanto a nivel público como privado. Actualmente es trabajadora social en la asociación, corrígeme si lo digo mal, Espectre Autista Asperger de Cataluña, donde una de sus principales tareas es la orientación laboral. Yana, es un placer tenerte aquí con nosotros hoy. Muchas gracias. Bien, Yana, para comenzar, y como vengo haciendo con todos los invitados, me gustaría que nos contases un poco más sobre ti. ¿Quién es Yana? ¿Cuál es tu trayectoria profesional y cómo llegaste a especializarte en la orientación laboral para personas con discapacidad y problemas de salud mental? Vale. Bueno, yo soy Yana, que como ha dicho Esther, estoy en algunas redes sociales, tengo 32 años y mi formación, entre otras, es de trabajo social. Sí que es verdad que he trabajado en diferentes entidades, sobre todo en los últimos años dedicados a la orientación laboral, desde el ámbito público en Barcelona Activa, que hay una entidad que se llama así aquí, atendiendo, allí, por ejemplo, atendía a personas de diferentes perfiles, tanto gente joven, gente migrante, gente con discapacidad. Generalmente la derivamos a otras entidades más específicas, pero sí que es verdad que aunque generalmente la orientación laboral en el trabajo social no está como tan vista como si en educadores sociales o psicopedagogos o psicólogos, fue un mundo que me llamó mucho la atención a partir de una formación que realicé después de la carrera y bueno, tuve esa oportunidad en esta entidad pública y a partir de aquí pude trabajar también en diferentes fundaciones de la ciudad, y en eso sí que ya trabajaba, por ejemplo, en una que es un programa que se llama el programa Labora, que atiende a personas con problemas socioeconómicos que son derivadas directamente de la trabajadora social de su zona. Y luego he podido estar también en otras fundaciones trabajando en el programa CIOAS, que es un programa específico que hay aquí en Cataluña, que bueno, básicamente es una orientación, acompañamiento y apoyo a la inserción laboral a personas con discapacidad, pero también a personas con problemas de salud mental, por lo que intentan no dejar como fuera a alguien por no tener el certificado de discapacidad. Qué bueno, qué bueno. Y dime, Yana, ¿cómo crees que ha influido tu neurodivergencia, tus neurodivergencias en tu carrera? Pues yo creo que todo lo que he estudiado y a todo lo que me he dedicado al final tiene mucho la parte de vocación, y aquí en este sentido creo que una de las características que mucha gente habla de la justicia social, de este activismo, ese empoderamiento, y claro, yo siempre he sido así, incluso antes de tener el diagnóstico, porque al final soy una persona de diagnóstico tardío, llevo solo 2 años ya con el diagnóstico.
Y creo que toda esa parte de la justicia social, parte de la impulsividad, parte de la forma en la que siempre me he planificado, organizado y toda la cantidad de muchas ideas que generalmente tengo me han ayudado a poder seguir con muchas dificultades, y que es verdad, porque no voy a decir que estudiar ha sido muy fácil, en la Ujú. primaria sí, luego no, pero creo que todo eso al final pues ha influenciado muchísimo a la hora de poder ir consiguiendo metas. Ujú. Y bueno, como he comentado al inicio de la entrevista, trabajas en la Asociación Espectre Autista Asperger de Cataluña, donde te dedicas a la orientación laboral. Explícanos un poquito cuál es la misión de esta asociación y cuál es tu contribución a la misma. Vale, bueno, esta asociación nació hace ya 21 años, en 2020, en 2003, perdón. Era de las primeras entidades que aparecieron aquí en Barcelona y en Cataluña, que bueno, era un grupo de padres, de familias, que se veían que desde la pública sus hijos no estaban recibiendo la atención que merecían, a pesar de que aún sigue ocurriendo, pero al menos ahora hay muchas más entidades. Entonces, la misión básicamente es luchar por una plena inclusión, que haya una igualdad de oportunidades, mejorar la autonomía, pero siempre desde el empoderamiento de las propias personas autistas. Y actualmente ya no es una entidad solo de familiares, sino que prácticamente la mitad de los socios son personas adultas, autistas adultos. Qué bueno, porque eso no suele pasar en todas en las asociaciones, ¿no? Donde todavía se ve a muchas personas no autistas como miembros de las asociaciones, y además que son los que llevan la voz cantante, ¿no? Y cuando efectivamente se nos debería dar más la voz a las personas autistas, ¿no? Sí, aquí es eso, aquí los socios al final, pues sí que hay socios que son los padres quienes representan sobre todo a los menores, evidentemente, pero ya te digo, prácticamente la mitad son adultos autistas que pues acuden a las asambleas, toman parte de las decisiones. Y bueno, yo soy una de las trabajadoras que hay que son autistas, aunque generalmente mi trabajo principal es como trabajadora social, todo lo relacionado con ello, pero una parte también tiene que ver con la orientación laboral y colaborar con otras entidades. Ujú. Bien, y en tu trabajo dentro de la asociación, aparte de bueno, dar esa orientación laboral, también coordinas con diferentes entidades con las que tenéis convenios y realizáis de manera conjunta el seguimiento de los participantes. ¿Cómo es este proceso de coordinación y seguimiento? Y qué importancia tiene para el éxito de estos programas de orientación laboral? Pues como en los últimos años, yo en la entidad solo llevo un año, pero sí que es cierto que ya en los últimos años han ido observando la alta demanda de trabajo, del poco acompañamiento que hay en este sentido. Y aunque existen entidades específicas para personas con discapacidad, sí que es verdad que no había como un acompañamiento concreto para gente neurodivergente, sobre todo para gente autista o TDA. Entonces, en la asociación ya en los últimos años hemos ido consiguiendo reuniones con entidades concretas, como por ejemplo, ahora tenemos un convenio de colaboración con FEMAREC, que ya estaba ayudándonos anteriormente, pero ahora ya tenemos como un convenio específico donde cuando una persona de la asociación necesita encontrar un trabajo, acude a mí, hacemos la visita para determinar el plan de trabajo y demás, yo derivo a la entidad y a partir de aquí nos coordinamos para hacer el seguimiento, porque al final no somos una entidad específica de orientación laboral, pero estas entidades sí. Entonces, como tienen muchos programas, a partir de aquí en conjunto y sobre todo la persona decide qué programa, qué tipo de acompañamiento le puede ir mejor. Y la verdad es que es súper importante porque quienes lo consiguen se sienten muy a gusto, porque al final el acompañamiento no es solo de tú vas y te buscan ofertas de trabajo y ya está, sino que también te acompañan desde la confección del currículum, ayudarte a prepararte la entrevista,
al acompañamiento, incluso hay técnicas que te ayudan a cómo buscar cómo llegar al sitio. Luego, si tienes cualquier problema, lo que sea, en cuanto a adaptaciones y demás, siempre están en contacto con la propia empresa. Entonces, esto nos favorece muchísimo porque es como lo que queremos, el trabajo con apoyos que no hay, que no se está haciendo. Cierto, cierto. Bueno, has comentado que en la asociación, pues, evidentemente, tenéis usuarios que son niños, pero claro, esta asociación empezó hace 20 años, a trabajar hace 20 años, y claro, esos niños llega un momento en que se convierten en adultos. Entonces viene esta etapa tan complicada para todo el mundo, pero que a las personas neurodivergentes pues se nos complica un poquito más, ¿no? Que es la etapa del paso de la edad educativa al mundo laboral, ¿no? Eh, ¿Cuáles crees que son los principales obstáculos que enfrentan las personas pues, autistas, TDAH, disléxicas, etcétera, cuando buscan un empleo? Pues claro, es que aquí ahí ya partimos desde una base de en muchos casos de personas que ya provienen con otros diagnósticos añadidos debido a diferentes malestares que ya venimos desde la etapa escolar en que no, evidentemente no todos, pero sí mucha gente ya viene con problemas de trastorno de ansiedad, problemas de sueño, y ya empezamos desde la dificultad a nivel de la salud mental, que tampoco no todos tienen acceso a poder tener un seguimiento psicológico. Y claro, aquí también entramos en el gran porcentaje de desempleo que hay, que se estima que llega hasta el 90% de desempleo. Y claro, tener el diagnóstico es algo muy positivo, pero hay muchas empresas que por culpa de todo el estigma y los prejuicios que existen, si tú ya de primeras explicas que tienes este diagnóstico, automáticamente te descartan. Entonces ya partimos del problema de simplemente poder acceder a una entrevista, ya tenemos este gran problema. De aquí también la importancia de que existan entidades y programas específicos que ayuden ya con esto, porque también pueden ayudar a concienciar, a sensibilizar y explicar mejor las características de estos colectivos para romper con todos estos estereotipos que hay conforme la persona puede trabajar, y en la mayoría de los casos es así. Luego, claro, esta es como la parte previa, que también pues luego observamos que hay mucha gente neurodivergente que tiene unos estudios concretos o ya no unos estudios, unos oficios que ha aprendido, pero aún así no conseguimos trabajar de ello por la misma problemática que he explicado, y también porque muchas veces se infravalora como las capacidades, las habilidades que tenemos. Y luego también, claro, la gente que ya consigue tener un trabajo, sea desde el subempleo de lo que acabo de explicar o desde tu propios estudios que has tenido, claro, aquí también nos encontramos con pues, segregación o incluso aislamiento que ocurre dentro del trabajo, porque tu forma de comunicarte, tu sensibilidad a nivel sensorial, la forma bueno, cómo eres tú simplemente, como difiere de lo que ellos consideran normal, pues da pie a que te dejen como fuera de eso. Entonces tenemos como Tenemos muchos frentes abiertos, ¿no? muchos obstáculos, sí. Sí. Bueno, y con toda la experiencia que tú tienes ya, ¿qué estrategias o qué herramientas crees que son más efectivas o han resultado, han demostrado ser más efectivas para apoyar a las personas neurodivergentes en esta búsqueda de empleo? Yo primero, Aparte de la concienciación, claro. sí, yo primero de todo considero muy importante el trabajo de las expectativas, ya partiendo de la persona, porque sí que es verdad que yo siempre soy partidaria que la persona consiga poder trabajar de lo que, bueno, de lo que le gustaría o de lo que ha estudiado y demás, pero sí que es verdad que a veces las expectativas no, como que no distan bastante como de la realidad. Por ejemplo, hay personas que tienen un gran currículum a nivel académico, pero por ejemplo luego a la hora de trabajar, aun pudiendo trabajar de ello con ciertas adaptaciones, en muchos casos hay como
poca conciencia de esas dificultades, y en algunos casos hay personas que rechazan las adaptaciones o al final en el mundo neurotípico tendemos a compararnos de, vale, si esta persona puede trabajar haciendo esto exactamente, yo también podré. A expectativas me refiero en ese sentido, sí, tú podrás trabajar de ello, pero también tienes que ser consciente de tus dificultades, también de tus habilidades, y a partir de aquí vemos cómo lo podemos hacer, pero siempre teniendo conciencia de ello. Ujú. Y luego también una cosa que no suele hacer la gente neurotípica y creo que nos puede ir muy bien a la gente neurodivergente es al final yo siempre digo, buscar trabajo es como ya un trabajo en sí mismo, Sí. porque te tienes que organizar tanto de, si por ejemplo estás en situación de desempleo, pues ya te tienes que organizar, por ejemplo, unos días concretos de búsqueda, unos horarios más o menos establecidos, para que no sea como, tampoco para dar esta sensación de frustración y de no estoy consiguiendo nada, y poder planificarte en ese sentido también para poder conseguir trabajo. Y luego también hay mucho desconocimiento de entidades que pueden ayudarnos a encontrar trabajo, muchísimo. Mucha gente acude a servicios sociales y claro, desde ahí, si tienes el certificado de discapacidad, sí que te derivan a algunos sitios, pero si no los tienes, no. Ujú. Y aquí, por ejemplo, ahí existe, por ejemplo, Especialístame, que está en toda España, Ujú. y también te pueden ayudar, por ejemplo, si eres una persona neurodivergente, pero Ujú. mucha gente no lo conoce. Ujú. Y es este tipo de cosas también por nuestra parte, como buscar entre nuestros propios recursos de otras personas neurodivergentes, o al menos a través de una asociación que te pueda decir, mira, existen estos sitios donde puedes ir y te pueden ayudar. Y a partir de aquí también, para la gente sobre todo que tiene muchas dificultades a la hora de buscar, tener una entidad que te pueda hacer este acompañamiento ayuda muchísimo. Ujú. Cierto. Y bueno, estarás de acuerdo conmigo si digo que la sensibilización y la formación de las empresas es crucial a la hora de la inclusión laboral. Entonces, ¿qué recomendaciones darías a las empresas para que sean más inclusivas y creen un ambiente de trabajo favorable para los empleados neurodivergentes? Sí, así como has dicho, yo considero muy importante que primero las empresas que quieren contratar personas neurodivergentes en este caso, que se informen de ello, que busquen entidades que puedan darles formaciones, charlas o incluso ellos acudir, que muchas veces son gratuitas, que ni siquiera les suponen un coste a ellos, y así poder explicar las características y demás. Yo he dado charlas a algunas entidades en las que el desconocimiento era tan grande que se ha llegado a decir que el estereotipo de si eres autista, solo trabajas en todo lo que tiene que ver con la informática, la Sí. ciencia. Y claro, en situaciones así dices, vale, pero yo soy trabajadora social, trabajo en el mundo social y conozco mucha gente que son profesores, educadores sociales, gente incluso que son actores, actrices. Mm. Es como ya estamos rompiendo con eso simplemente con visibilizarlos, con hablarlo. Así que yo en las empresas, primero, sobre todo el tema este de la formación para romper con todos esos prejuicios que existen. Luego también, muy importante, tener en cuenta con esa formación también que les puede ayudar a la hora de la entrevista. Al final, muchísima gente neurodivergente no funcionamos igual que los neurotípicos con una entrevista. Muchas empresas consideran que si no miras fijamente durante toda la entrevista, ya es que no te interesa o que estás siendo irrespetuoso, o incluso cosas tan pequeñas como estar haciendo steaming, tener algún fidget, son cosas que se deben normalizar al final y que se deben tener en cuenta, que ayudarán a que la persona pueda concentrarse y hacer una mejor entrevista, igual que preguntas. Muchas veces se tiende a hacer preguntas como muy generales y claro, pues habrá gente que te dirá dos palabras porque te bloqueas de no saber exactamente qué quiere preguntar esa persona, y gente que todo lo contrario te responderá toda tu vida.
relacionado con ello. Entonces, también aquí hay que adaptar las entrevistas para que, más allá de lo que he comentado, estén más estructuradas, que hayan preguntas específicas relacionadas con ese puesto de trabajo concreto. También normalizar el preguntarle a la persona si necesita algún tipo de adaptación en ese puesto de trabajo. Habrá gente pues, que evidentemente necesite muchas adaptaciones, gente que no. Algunas serán, porque muchas veces también las empresas cuando escuchan la palabra adaptación piensan que vamos a pedir, no sé, estar en un sofá con las luces apagadas y todo como si fuese nuestra casa. Y como, bueno, en muchos casos, a lo mejor si la persona trabaja en una oficina, pues le irá mejor estar, por ejemplo, con 2 personas máximo o si se puede, pues sola, con una luz específica, que a veces son cosas muy pequeñas, Exacto. o por ejemplo tener regulada bien la temperatura del sitio. Y claro, cuando escuchan esto ya como que recapacitan y piensan, vale, muchas de estas adaptaciones son muy fáciles de aplicar, pero si no tienen el conocimiento no, Ahí está. no Yo creo sabrán. que en cuanto oyen la palabra adaptación empiezan a pasar por delante de sus ojos billetes, ¿no? De, bueno, se me va a ir aquí el dinero en adaptarle una zona y es lo que dices tú, son muchas veces que son cosas nimias, o sea, que son cosas muy pequeñas para otros, pero que para nosotros pues nos puede facilitar mucho a la hora de trabajar. ¿Mm? Sí, exacto. Es que se tiende a no, o por ejemplo, no dar como tareas específicas de detallarlas, o incluso la información, que muchas veces son miles y miles de papeles, cuando a lo mejor esa misma información que le quieres traspasar a la persona, en vez de, por ejemplo, un correo enorme, con ponerlo esquematizado o en unos puntos concretos, ya estaría. Ahí está. Pero es eso, es el desconocimiento. Ujú. Y hablando de recursos humanos, ¿crees que hay algún tipo de capacitación en concreto que puedan realizar? Aparte de Sí, ese. ¿Mm? que Dime, dime. básicamente lo que he dicho, que acudan a entidades específicas que tengan, sobre todo entidades que ya lleven parte de la inserción laboral, porque al final serán quienes mejores les podrán aconsejar por ejemplo, más allá de las características de sus propios usuarios, también en general de lo que se pueden encontrar, lo que no, y también sería un espacio como para que puedan aclarar cualquier tipo de duda que pueda surgir también para ellos. Pero es que al final aquí es formación, formación, y ya no solo las neurodivergencias, en cualquier tipo de discapacidad también, porque no sé por qué observo que en los departamentos de recursos humanos como que hay mucho desconocimiento y mucho prejuicio, a pesar de que muchos de ellos vienen de estudios de psicología. Qué triste. Entonces, esto es preocupante, sí. Mucho, además. Y bueno, como comenté al principio, tú has trabajado tanto en el sector público como en el privado, ¿no? Entonces, ¿qué diferencias has observado en el apoyo y los recursos disponibles para personas neurodivergentes en un ámbito y en el otro? Si las Vale. hay, claro. En el público como tal, podríamos llegar a decir que no hay como programas o entidades específicas, pero sí que es verdad que la mayoría de estas entidades que son privadas, fundaciones y demás, realizan programas que organiza la pública, pero bajo subvenciones. Entonces tienen como esa mezcla para poder trabajar. Por eso para las personas que atienden es gratuito totalmente, y ellos lo hacen bajo una subvención. Porque generalmente, por ejemplo, aquí al menos, cuando una persona que tiene el certificado de discapacidad, en los centros de valoración hay una parte para el ámbito laboral y te hacen un informe pues, con algunas características o tipos de sitios a los que podría acudir según el tipo de discapacidad, pero no va mucho allá allá en la pública. Entonces, ¿de qué te sirve a ti tener un documento donde te ponen un montón de entidades, casi todas privadas, de donde puedes ir, si realmente no te pueden hacer un acompañamiento desde la pública? De Ujú, aquí ya entran todas las fundaciones y demás que sí que tienen estos programas específicos. ujú, Entonces hay como esa gran diferencia. ujú. Y bueno,
Como dije también al principio, ¿no? Tienes tu cuenta en Twitter, es Neurointensa. Y bueno, las personas que estamos en Twitter y que nos dedicamos también a la sensibilización y el apoyo a personas neurodivergentes en nuestro caso, pero bueno, de cualquier tipo de discapacidad, como sería nuestro caso de personas autistas, donde hay además una comunidad enorme de personas autistas en Twitter. En tu caso, ¿cómo utilizas las redes sociales para promover la neurodiversidad y apoyar a estas personas? Y en ese sentido, sobre todo utilizo Instagram y Twitter o X, pero sí que es cierto que en Instagram, al menos antes de un burnout que tuve muy largo, publicaba sobre mis vivencias y a veces también un poco desde la parte profesional, aunque esa en realidad no es como que la haya explotado en Instagram, básicamente para dar visibilidad a gente como yo que, bueno, tenemos dificultades en diferentes aspectos, pero también las habilidades que tenemos y ya luchas también por las que hemos tenido que pasar mucha gente de diagnóstico tardío, como desde el conseguir el diagnóstico, llegar a realizar todo el trámite de la discapacidad y demás. En cambio, en Twitter sí que es verdad que realizo algo parecido, pero allí es como allí al día a día hay muchas noticias y ocurren muchas cosas y la gente pues evidentemente es libre de opinar lo que quiera. Allí sí que me dedico más como a la parte del activismo, a desmentir cosas que se dicen sobre el autismo y las neurodivergencias, bueno, también luchar el de que se dejen de utilizar, por ejemplo, las neurodivergencias como un insulto y todo este tipo de lucha social, al estar junto también con gente cercana, pues es a lo que me dedico allí. Y también, sobre todo, en ambas redes, a la gente que me escribe, pues poder también ayudarles y orientarles tanto a la hora de querer tramitar alguna ayuda o a la hora de, por ejemplo, cuando tienen la valoración de la discapacidad, también orientarles de cómo lo tienen que realizar y demás. Y todo eso lo hago por mi cuenta, no, no cobro ni nada, que esto es importante también mencionarlo, Y que tanto. lo hago porque si tengo tiempo, pues yo ayudo todo lo que pueda y ya está, porque tengo la suerte también de poder estar trabajando actualmente, entonces todo lo que sea ayudar a la comunidad. Claro, es importante eso que dices porque sí que es verdad que a muchos se nos acusa, ¿no? De que estamos ahí sacándole dinero a la gente cuando el tiempo que pasamos ahí, el tiempo que dedicamos a concienciar y a aportar datos y tal, lo hacemos porque queremos, porque nos apetece y porque no queremos que otras personas pasen por la situación que hemos pasado nosotros debido al diagnóstico tardío y porque sabemos lo que es recibir un diagnóstico tardío y sabemos, ya hemos pasado esa fase de duelo, porque todos pasamos por esa fase de duelo y podemos ayudar a otros en ese camino. Y desde luego no, pasamos mucho tiempo y no cobramos nada, no nos estamos Sí, haciendo millonarias por hacer esto. sí, exacto. Además, yo siempre lo digo, yo intento ayudar con el tiempo y con la energía que puedo, como me habría gustado a mí que me ayudasen cuando empecé a descubrir todo. Exacto. Entonces, creo que para mucha gente es importante, sobre todo, porque hay mucho desconocimiento, muchas veces acudes a la pública o a diferentes entidades para simplemente, por ejemplo, pedir el diagnóstico y ya muchos te dicen, no, a adultos no se hace. Y claro, también tienes que desmentir todo esto y poder orientar un poco a la persona de qué puede hacer, qué no. Ujú. Bien, finalmente, Yana, para aquellos que están comenzando su camino hacia el empleo y pueden sentirse un poquito abrumados, me gustaría que les enviaras un mensaje para motivarles y ayudarles a encontrar su lugar en el mundo laboral. Vale. Yo mi consejo básicamente es que estudiéis o tengáis el oficio que queréis tener, que muchas veces la gente os dirá que eso no sirve para nada o que no podréis llegar a desarrollarlo, pero si realmente vosotros pensáis que es algo que os gusta y que podréis llegar a realizar,
ya partimos desde el hacer eso y ya luego vendrá el mundo laboral. Desde unas prácticas o algún conocido o conocida que nos pueda ayudar a introducirnos en alguna entidad, esto ya lo iremos haciendo. Por suerte, sí que es verdad que queda muchísimo por hacer a nivel de inclusión y sobre todo con la gente con discapacidad, pero sí que tenemos muchos recursos ahora que nos pueden ayudar. Y entonces, hasta del más pequeño recurso, podemos mirar a hacer lo posible para conseguirlo y que al final, sobre todo en redes sociales, quienes la utilicen, allí podemos encontrar un gran apoyo de gente que nos podrá ayudar también para poder seguir adelante y poder llegar a conseguir un trabajo. Cierto. Muy bien, pues Yana, ha sido un verdadero placer conversar contigo y aprender de tu experiencia, que no es poca. Gracias por compartir con nuestros oyentes tus conocimientos, gracias por tu dedicación y por todo el trabajo que haces en favor de la inclusión y el empoderamiento de las personas neurodivergentes. Muchas gracias. Y a nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en este episodio de TeamWorks, el podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.